que no sé por qué no sales. ¿Quieres que salga y vuelva a entrar? Ya está. Nada, ¿Qué hago? nada. Coger y darle a descolgar. Quiere que participes. Sí, ya está. ¿Ya Descuelga. está? Ya está, descuelga. Bien. ¿Y ahora qué hago? ¿Transmitir en directo como viendo Spine? Exacto. Conectar. Ahora, vale. Muy buena, ¿Qué doctor tal? Carmona. ¿Qué tal, Eva? ¿Qué tal? Encantadísima de tenerte aquí en el primer directo del año de Moviendo. Bueno, pues encantadísimo de que os hayáis acordado de mí, que me hayáis invitado a participar, estar aquí con vosotras. La verdad es que ya te lo dije cuando me llamaste, me hace mucha ilusión. Y Bueno, me más apetece ilusión nos hace mucho. a nosotras tener a alguien como tú, que bueno, ya te lo he dicho antes, no me cabe el currículum en una hoja. Así que vamos a hacer las presentaciones de uno de los especialistas en ginecología y mayor defensor de la visualización de la endometriosis que nos hemos podido encontrar a nivel mundial casi. O sea Hombre, que por no decir de a casi nivel nada. mundial no sé, hay mucha gente en el mundo que estoy conectándome los auriculares aquí. Hay mucha gente en el mundo que se dedica a la endometriosis y que tiene mucho interés. Fallo de sonido, pero ahora se conecta. No os preocupéis, que es que se está poniendo los auriculares. Uno más. Seguro que soy uno más. No te creas que uno más. Bueno, a ver, eres uno de los grandes en Bueno, endometriosis. bueno, va, Por no es igual. decir, metes en endometriosis y sale tu foto de primera plana. O sea que. Pero bueno, yo te voy a presentar, que para mí me hace muchísima ilusión, aparte del afecto personal que siempre te he tenido, que ya nos conocemos desde hace ya Sí, algunos años, sí. pero, pero aparte de eso, voy a hacer tu presentación del currículum. Te prometo que la voy a hacer muy light. Venga, haz la cortina, por Jefe favor. de Jefe de ginecología en el Hospital Clínico de Barcelona desde el 2006. Desde el Yo creo 2006. que estaba yo todavía intentando patinar en patines. Especializado en diagnóstico y tratamiento de la endometriosis. Básicamente. Fundador y codirector de la Escuela Internacional de Endoscopia y Ginecología de Barcelona. Ujú. El resto como que lo voy a traducir porque es que hay mucho en inglés y mi inglés es como de muy de colegio. Miembro del consejo editorial de revistas como Ginecología y Obstetricia, revista de endometriosis y dolor pélvico, desórdenes de dolor pélvico y medicina clínica. Pero Participas yo creo que en. lo más importante, a ver, bien, Eva, claro, ya tengo una edad. Tengo una edad y entonces ya he tenido tiempo y he estado en un sitio donde, claro, en el hospital, eh, es fácil poder participar en cosas y poder tomar parte de cosas. Pero yo, de todo mi currículum, como dices, participo en varias revistas. Yo querría destacar, aparte de ser el jefe de servicio del hospital de ginecología, del hospital clínico, haber fundado la sociedad, la primera unidad de endometriosis de España, eso es Sí, una cosa que, a eso iba. y probablemente la que de hoy es la más grande. Y luego, sobre todo, ser fundador de la SEUT, que es la Sociedad de Endometriosis y Enfermedades del Útero, Society of Endometriosis and Uterine Disorders, eh, donde a mí me ha permitido crecer muchísimo en mi conocimiento de la enfermedad, conocer a muchos colegas de todo el mundo que se dedican a la enfermedad y aprender, que es de lo que se Hombre, trata. a mí también me parece muy interesante que fuiste uno de los 10 miembros de la comisión que realizó la primera guía de salud de endometriosis. O sea, que La, la de primera hecho se guía, hizo la, en la el primera guía estatal, porque recuerda que la primera guía que estatal, existió efectivamente. fue la de Andalucía. Sí, Y bueno, la, es la- verdad, es y cierto. la La primera primera guía guía se fue en estatal, Andalucía y a nivel estatal la que uh-huh, se hizo en el comité del ministerio. A exacto, mí que eso me ya, que ya parece. está, que ya está, que ya está actualizada. Lo que pasa es que aún no se ha publicado porque con la pandemia ha habido otras prioridades. Aunque ahora que todo se puede hacer por vía telemática, como esto, yo creo que ya la podrían haber sacado. Pero bueno, ahí está, en un cajón, esperando Hombre, que alguien la ya saque sabes a la cómo luz. funciona esto, las cosas de palacio van despacio, ¿no?
Ya, pero a veces van tan despacio que da la impresión de que están quietas, de que no se mueven. Ya, Y ahí bueno, es pero es que donde... eso, Sí, pero ahí las sociedades, las asociaciones, yo creo que ahí tenéis un papel importante, ¿no? En seguir presionando y reclamando a las autoridades que se muevan también, que no solo se muevan moviendo, sino también se muevan ya, las autoridades. ya, bueno, realmente moviendo se creó, cuando se creó moviendo, se creó más que nada porque nosotras desde nuestro punto de vista creíamos que se necesitaba el acercamiento de los profesionales a las pacientes, porque veíamos que hay una distancia muy grande entre la paciente diagnosticada o sin diagnosticar y el profesional. Hay una línea que para nosotras es súper básica, que es la cercanía hacia vosotros. El sentir que no es, no sentirnos distanciadas o rechazadas porque ya conoces cuál es el problema. El retraso diagnóstico de esta enfermedad es brutal. Entonces, Claro, y muchas veces es culpa de que el profesional no escucha a la paciente. Eh, sí, muchas veces el diagnóstico que dice, no es endometriosis es muy difícil. Mentira. El de endometriosis es muy sencillo. La mujer llega y te lo explica. No te dice, hola, tengo endometriosis. Pues dice, hola, me pasa esto, esto y esto. Y es lo que hemos hablado alguna vez. Un líquido blanco que se guarda en la nevera, que va en Tetrabric y que viene de la vaca, pues tú tienes que hacer pruebas para saber si es desnatada o enriquecida en calcio o pobre en lactosa. Pero lo que ya lo sabes, ¿no? Y muchas veces esto pasa con los médicos, los sanitarios en general y la sociedad en general, ¿no? Que no escuchan, no creen, no hacen el caso que merecen las pacientes. Cualquier paciente en general, ¿eh? Pero especialmente porque yo creo que la endometriosis lo que tiene es que es unas enfermedades eh, más estigmatizadas. Da dolor con la regla, dolor con las relaciones, da alteraciones menstruales, afecta a una esfera muy íntima de la mujer y que ya desde el principio, ¿no? Nos dijeron que parir es con dolor y que todo eso sí, pues es una cosa que tiene que ser ahí como no puedes hablar de ello, ¿no? Ni siquiera se puede hablar de la regla. Y, es y claro, algo que... y yo creo que hace falta recorrer mucho, estamos mejor, pero hace falta recorrer mucho camino. Sí, pero la pedagogía en relación a la atención primaria, por ejemplo, que es algo que... ¡Ay! Que se me mueve, que te me mata, Paco, que te me mata. Qué susto me llevaba, por Dios, Hombre, no ves estos ya lo que nos sustos, faltaba, nos que yo quedamos sin ti tengo a una ver qué edad, hacemos. por Dios. La pedagogía clínica, o sea, el formar a aquellos que nos tratan, es algo que para nosotras tiene que ser básico. Pero yo no creo que solamente sea el formar, sino informar. O sea, cuando nosotras vamos a la atención primaria, que es la puerta que nosotros nos abren los especialistas, Ujú, tienen que estar formados desde la base. O sea, primero la sociedad. O sea, me voy a explicar. Nosotras, mi ujú. madre, Sí, mi hermana, sí, mi tía, tus mi amigas, marido, tus mis compañeros. amigas. Eso que has dicho es importante, los Hombre, hombres, claro, claro. mi pareja, o sea, nosotras nos hemos encontrado con mucha gente que nos decía, o yo muchas veces, gente que nos llega y nos dice, no, es que claro, es que mi pareja no entiende que es que a mí me duele cuando mantenemos relaciones. Y claro, es que me tengo que callar porque, claro, es que me va a dejar. Me- te Y eso es un explico, problema, ¿eh? te explico una anécdota que no da risa, da mucha pena. Hace unos años con Cristina Gurruchaga, que la recordamos muchísimo, y queríamos hacer un Hombre, homenaje. Deberíamos organizar Desmoviendo para marzo un lo homenaje haremos, a lo haremos. Cristina. Pues con Cristina conocimos a una persona, ella quería hacer una app para las pacientes, entonces contactamos con una empresa que me vino a ver el CEO de la empresa, porque le pareció un tema muy interesante y entonces me explicó, no, la endometriosis, yo la conozco mucho, yo tengo mucho interés. Yo tuve una novia que tenía endometriosis, siempre estaba enferma, la tuve que dejar. Con lo cual dije, hasta aquí hemos llegado. Claro, le eché cajas destempladas. Y a mí es hacer una aplicación. Pero eso, que es una anécdota, es la realidad de muchas mujeres. Porque, Una de no, cada 10 mujeres en el mundo. ya,
A lo mejor es que lo hemos mirado mal, pero Claro. el 15% de la población, no sé, Sí, debería ser. El problema es que desde la base no estamos educadas o reeducadas para eso. Entonces, cuando tú llegas al médico y le dices, tú llegas al médico de atención primaria, que es el que, porque yo a mi madre la puedo decir, mamá, es que me duele mucho la regla. Entonces, ya por desesperación, mi madre, que todos esos ibuprofenos que me habrá dado, Ujú. o gelocatiles en mi época, porque yo ya tengo una edad también, pues ya me lleva al médico Ya y me el médico gustaría me tener la dice, tuya, ¿eh? Que lo sepas. pero si tú estás estupendo, Sí, chiquillo, bueno, ya, estás pero... estupendo, No, si no, no, solo estoy, pero que... Bueno, estás estupendo. sigamos a Y lo yo que vamos. cuando llegue a tu edad voy a estar pachope. ¿No has pensado? Eso de estar Pachope, pachope, hasta que yo eso estoy me, ahí rozando la crisis de los 40. eso, eso me ha gustado, estar Porque pachope. vamos, pacho, sí, pacho, eso, yo estoy pachope, ya te lo digo yo. Pero ese, ¿ves? Es otro problema que tenemos las pacientes de endometriosis, que cuando vamos cumpliendo años ya como que vamos estando mucho peor de lo que deberíamos estar a nuestra edad, que toda la mierda que nos tenemos que tomar. Seguramente, claro, claro, claro. De la Porque es falta que de... esto se nos olvida. Sí, La sí, falta de calcio por los medicamentos, la falta de vitaminas, o sea, la falta de movimiento, pues todas esas cosas que no podemos sí, hacer. sí, sí. Pero en fin, de eso hablaremos en un rato. Cuando nosotras llegamos a atención primaria y nos encuentra esa maravilloso médico o médica, lo que nos toque, de atención primaria y le dices, es que me duele la regla mucho y es que me hincho mucho cuando tengo la menstruación. Y te mira el médico de atención primaria como diciendo, hija mía, pues es que tiene la regla. ¿Qué quieres? Exacto, Pues vete a trabajar, que es exacto. una fluja. Exacto. Eso es intolerable. Eso es intolerable. Hombre, pues es Pero que eso es sigue lo que está pasando, ¿eh? pasando, pero es que Pero sigue sigue pasando pasando, ahora. A sigue mí me pasando. recetaron manzanilla. ¿Está mal? ¿A que ¿Y sí? te Yo creo tienes que que la manzanilla... poner, Sí, sí, tienes que ponerse encima de la barriga o cómo tienes que hacerlo? Porque la manzanilla está bien. es que todavía no me ha quedado claro. Yo creo que, o sea, por infusiones de manzanilla que no quede. Pero tenemos casos de chicas que le han recetado. Bueno, hace poco vi en un foro que la endometriosis era, o sea, un ginecólogo le había dicho a una paciente que la endometriosis era por tener relaciones de manera temprana. Claro. Tienes que esperar a casarte y entonces ya puedes empezar a... Sí, Pero a solo con mantener la luz relaciones. apagada, ¿eh? Solo con la luz apagada. Exacto, porque con la luz encendida, Eh, a lo eh, mejor co- te crecen. exacto, exacto. En fin, O en fin. sea, y ya no hablamos de cuando esa paciente llega a atención primaria que no se ha hecho en su vida una citología, porque las hay con 30 y tantos años que ni siquiera se han hecho una citología, que no las ha visto una matrona, porque ¿para qué? Porque ahora la atención primaria está tan estupendamente y tiene tantos recursos que lo de hacer una citología es como que te toque la lotería de Navidad y te dice, bueno, no te preocupes, no pasa nada. Vamos a hacerte una citología aquí, a ver, de patas corazón, que no hay ningún problema, Y ya está. te vamos a hacer una citología. Y esa es tu revisión de ginecología que vas a tener hasta que no cumplan los 30 años y quieras tener un hijo. Ya, ya. Y si no puedes tener un Aunque hijo, te quejes. pues chica, tienes que practicar más. Aunque te duela. No, es que, si no te, es que no te estás tomando los medicamentos adecuados. Ah, Pero la paciente se sobremedica. Y se medica mal. y Porque eso te va. medicas. Claro, Te porque al tomas final, todo lo que pillas claro, y evidentemente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando crees que quieres una derivación, no te la dan. Porque vas hasta arriba de él. Y cuando llegan a vosotros, ¿qué es lo que os encontráis? pues mira, por desgracia, casos muy desesperantes, muy desesperados. Eh, Hoy hemos tenido un caso de mujer con oclusión intestinal, mujeres con enfermedades muy avanzadas, tanto a nivel de lesiones reales, o sea, lesiones pélvicas, perdón, lesiones ováricas, como de una cosa que es aún más preocupante, que es el dolor crónico. Sí. Y tú sabes a lo que me refiero. Muchas veces el dolor, que es un signo, es una, un mecanismo de alerta del cuerpo. Cuando tú tienes algo que te está pasando, cuando te rompes un hueso, cuando te quemas, cuando tienes una apendicitis, la manera de avisarte del cuerpo de que te pasa algo es con dolor, para que te apartes, Uh-huh. para que tomes alguna iniciativa, para que hagas algo. Cuando durante años tú sientes dolor porque tienes endometriosis, que siente dolor, siente dolor, siente dolor, ese dolor al final se cronifica y se convierte en la enfermedad. Puede pasar que cuando tú llegas a mí
y ya llegas ya pasada de vueltas, de muchos años. Yo te opero, te hago una operación fantástica, te arranco hasta el alma y tú, yo sé, hey, qué bien te he operado. Dicenme ya, pero a mí me sigue doliendo, porque el dolor se ha convertido en enfermedad. Y eso es lo más terrible, porque cuando tú tienes mujeres con que estén muy mal, las puedes operar y puedes ayudarlas, que muchas veces pasa, ¿eh? Sí, claro. Pues, bueno, pues yo me siento contento cuando una mujer sale del quirófano y al día siguiente dices que es que ya me encuentro mejor. Pero cuando veo mujeres que tienen una carga de dolor que yo sé que las voy a ayudar poco porque ya les puedo hacer poco, eso me siento muy, muy, muy frustrado porque, porque, claro, intento ayudarlas en todo lo que puedo, todo lo que puedo, pero yo y todo por eso la unidad ha ido creciendo tanto. Ahora tenemos un ginecólogo experto en dolor, una ginecóloga experta en dolor, ahora hemos podido introducir una fisioterapeuta, una psicóloga, nos falta un nutricionista, pero bueno, vamos avanzando a ver si podemos conseguir un tratamiento desde muchos puntos de vista, ¿no? Ya hablaremos de eso también. Sí, la multidisciplinaridad para nosotras es vital, pero tú tienes que tener en cuenta que nosotras, ¿cuántas unidades de referencia hay? Según el ministerio, dos. El CLINIC y Perdona, la Paz. perdona que te diga. Según el ministerio, cero. Bueno, es verdad. No, Bueno, la última vez que estuve yo allí, reconocían que que estabais no, 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 vosotros en no, el no, CLINIC, no. O pero sea, a nivel personal, exacto, no tenemos un a nivel personal, no a reconocimiento, nivel legal. exacto, no tenemos un reconocimiento legal de unidades de referencia, no tenemos manera es muy difícil que las enfermas de otras comunidades, bueno, es imposible. O sea, tú que No, vives no, en no, no. Madrid, si quieres venir a verme, tienes que venir en Patera sí, Sí. Bueno, pero ahora esquiando. ahora Ahora esquiando. voy esquiando. Pero es muy difícil conseguir que hagan derivaciones. Entonces hacen trampas, vengo y me empadrono, pido una segunda opinión, pero es súper difícil conseguir una derivación. Súper difícil. Sí, pero yo no entiendo por qué. Porque, a ver, aquí en Madrid solamente hay dos unidades, se supone que Que funcionen funcionan a como nivel tal. endometriosis. Sí, sí, sí. Exacto. Que funcionan como tal. Que son las unidades de referencia a la endometriosis. Pero claro, luego se supone que todos los hospitales deberían de tener por lo menos un especialista. Porque cuando estudié ginecología, la palabra endometriosis debería de estar en el libro de ginecología, pero Hay yo un que... capítulo, Sí, uno. uno. Pero para ser una de las enfermedades que afectan a un diez por 15% de la ciento población femenina, claro. al 10% de la población femenina, pues no sé, a lo mejor deberían de dedicarle Seguramente un sí, poquito más de ¿no? tiempo. Seguramente sí. Ya lo digo yo. Hombre, yo entiendo que la formación a esta enfermedad es muy difícil porque es difícil de diagnosticar. Pero, Insisto, insisto, no es difícil. La historia, o sea, hay una cosa muy importante es el diagnóstico precoz. No podemos prevenir la endometriosis, no se puede prevenir, pero podemos claro, diagnosticarla pronto. Hoy en día, en mi hospital, tardamos, las mujeres, cuando nosotros diagnosticamos a una mujer de endometriosis, y diagnosticamos nosotros, han pasado más de 8 años desde el primer síntoma. Y han visitado a más de 3 ginecólogos. ¿Vale? Entonces, de media, digo, unas antes, otras después. El, 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 ahí sabemos que hay factores de riesgo que hacen que una mujer tenga más propensión a tener endometriosis que otras. Pero si tú haces una lista de factores de riesgo y le preguntas a alguien, ¿a usted fue prematura? ¿A usted le dio en el pecho? ¿Su familia tiene endometriosis? Hay una serie de cosas que tú puedes preguntar. Y además, le puedes preguntar, ¿y usted la regla le duele? ¿Y le duele mucho? ¿Y cuando tiene relaciones le duele? ¿Y tiene dificultades para embarazarse? Y si te dice que sí, ¿qué quieres que sea? Un líquido blanco que va entre tabrique y se va a la nevera. Tendrás que esforzarte una cosa que ya no se debe hacer. Es, te mete un quirófano y a ver qué es lo que tienes. No, 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 no. Hoy en día podemos hacer el diagnóstico con una ecografía bien hecha por un experto en ecografías o por una resonancia si no hay un experto en ecografías. Pues entonces que hay un experto en resonancias, porque yo veo resonancias formadas como normales y digo, ¿cómo va a ser normal si aquí tiene no sé qué? ¿No? O sea, hace falta
primero, a un nivel más general, hace falta lo que tú decías, en los hospitales, en los ambulatorios, alguien que sea capaz de decir esto es endometriosis. Y luego hace falta, probablemente en hospitales de más nivel, hospitales de referencia, expertos en diagnóstico, que sea capaz de decir, esta mujer tiene un quiste en el ovario, tiene endometriosis del peritoneo, tiene endometriosis profunda, tiene adenomiosis, Eso es que es una... importantísimo. Claro, porque tú a veces operas y dejas aquello sigue doliendo. Si es que tienes que... Y es muy importante la sospecha y la confirmación con la ecografía. Es que solo con la ecografía. La exploración clínica también te orienta, ¿no? Pero hoy en día la ecografía, yo hago bromas con las ecografistas del hospital porque les digo que ellas no hacen ecografías, ellas hacen fotografías. Y entonces, y luego además, cuando por lo que sea una paciente la operamos y resulta que lo que encontramos no es lo que había en la ecografía, bueno, hacemos aquello realizamos una especie de aquelarre entre todos, porque bueno, a ver qué es lo que ha pasado aquí, dónde nos hemos equivocado, por qué nos hemos equivocado, porque sabemos que es que nos hemos equivocado. O sea, no es que estuviese escondido, no, es que lo hemos hecho mal. Y la verdad es que es Hombre, es que hay cosas que no se pueden ver, de todas maneras, incluso desde una resonancia no se puede ver todo. Yo no vamos, creo que, casi yo creo que todo. es complicado, hombre, sí. Vale, Pero una pregunta, complicado verlo, pero que se puede sí, ver. sí, yo creo que, hombre, pero incluso desde una ecografía yo no estoy muy convencida de que todo se pueda ver. Yo creo que desde una resonancia es mucho más fácil. Pero aún Créeme, así, créeme. tiene que ser muy complicado, ¿eh? O sea, yo ahí Yo os no tengo que digo dar que un sea fácil, capotazo yo porque no digo que sea fácil, ¿eh? Pero, pero es bueno, hay cosas complicado. de la vida que no son fáciles. Pero hombre, hay que hacerlas. Ya. Sí, no, para eso está la formación y la información. Es algo que yo siempre digo. Formación e Justamente. información. Pero, ¿cuáles son los especialistas que tú como especialista incluirías en una unidad multidisciplinar? Mira, yo creo que en una unidad multidisciplinar tiene que haber la mujer en el centro, la paciente en el El centro, paciente. Ujú. ¿vale? Porque al final el paciente se tiene que explicar lo que le pasa y lo que quiere y lo que espera de ti, ¿no? Y tú tienes que, y además, yo creo que es muy importante, y eso tú lo entenderás muy bien. O sea, al final la mujer no viene por dolor, viene porque se encuentra mal. Ella ha perdido calidad de vida, ella tiene una serie de cosas, entonces tú le das un medicamento que le quita el dolor, porque es lo que ella más se Ujú. queja, pero ese medicamento le da efectos secundarios. Y le hacen estar Sí, hecho una claro, mierda. todo. Bueno, pero algunas veces le hacen estar hecho una mierda. Y entonces resulta que ella se sigue encontrando mal. Y se sigue encontrando fatal. Pero no, si ya no te duele, ya te he curado. ¿Cómo que has curado? Viene porque se encuentra mal. Y entonces eso, poner a la paciente en el centro y escuchar y entender lo que hay que hacer es que ella se encuentre bien, es lo primero. Entonces tiene que haber, por lo menos, un ginecólogo que sea el director de orquesta y que sea el que dirija el tal. Un ginecólogo que entienda la enfermedad y que tal. Entonces tiene que haber ginecólogos expertos en medicación, tratamiento hormonal. Tiene que haber ginecólogos expertos en reproducción. Tiene que haber ginecólogos expertos en cirugía. Tiene que haber otros cirujanos, digestivos, urólogos, tal. Pero tiene que haber enfermeras. Tiene que haber expertos en diagnóstico, en técnicos de imagen, porque alguna vez, por mucho que yo diga, hacemos la ecografía, a veces digamos también radiólogos. Hay ginecólogos expertos en diagnóstico, pero también radiólogos. Tiene que haber fisioterapeutas. Tiene que haber expertos en dolor. Tiene que haber nutricionistas, psicólogos. Psicólogos, es muy importante, porque después de años de sufrir, años de sentirse incomprendida y aislada, pues al final, claro que estás loca. ¿Cómo no vas a estar loca? ¿Cómo no vas a enloquecer? Yo enloquecería el segundo día. ¿Cómo que no me duele? ¿Cómo que soy flojo? ¿No? Si a mí me doliera cada día, cada mes, los testículos, 3 días de levantar de la cama, y que me dijera, no, es tú que eres flojo. Claro, yo me volvería loco. Es normal que la gente tenga ansiedad y se deprima. ¿Cómo no se van a deprimir? Necesitamos psicólogos. Necesitamos, dicho, luego, expertos en medicinas complementarias, que a veces ayudan mucho. Ejercicio físico, yoga, medicina china. Necesitamos, ¿qué más? Seguro me faltan más cosas, ¿eh? Porque Endocrinos.
endocrinos para algunas mujeres. Yo no sé si los endocrinos tienen un papel muy principal, pero para algunas mujeres seguramente sí, porque sabes que a veces hay muchas comorbilidades, hay muchas fases que asocian a la endometriosis, fibromialgia, fatiga crónica, alteraciones del tiroides, muchas veces, alteraciones del colesterol también muchas veces. Oye, y una cosa, ¿has notado, porque supongo que sí, ¿no? Que porque yo y como mucha gente, sí que es verdad que notamos que cuando tomamos tratamientos como por ejemplo la píldora o mi amigo el de Capeptil o coadyuvantes, que porque mucha gente confunde, yo sí que es verdad que he notado que cuando tú llegas y te mandan, sobre todo en las unidades del dolor, o el psiquiatra te llega y te dice, te tienes que tomar tal pastilla, es como, yo no estoy loca, pero hay gente que es como, ya, pero es que no es que estés loca, es que es para el dolor, Claro, pero eso claro. no te lo explica. A Bueno, ti un es que psiquiatra no se va a parar. hace falta Sí, pero es que el psiquiatra escucharlas. no se para 3 segundos para decirte, no, es que la medicación que te estoy mandando, que es de psiquiatría, no es porque estés loca, es porque te duele. Claro, O pero sea, muchas esa veces parte, hace falta también mucha educación en las personas. Ay, ya, sé, estaba pensando en algo y ¿qué me olvido? ¿Qué me olvido? ¿Qué me olvido? Olvido los grupos de sí, apoyo exacto. de pacientes. Es decir, que nosotros ahora hemos puesto en marcha, lo pusimos en marcha justo antes de la pandemia y ahora estamos un poco así más cojeando, pero grupos de apoyos de pacientes y grupos donde las pacientes puedan conversar y puedas explicarles, yo qué sé, mecanismos del dolor. ¿Por qué se produce el dolor? ¿Cómo tratamos el dolor crónico que decía antes que existía? Muchas veces lo hacemos porque al final el dolor es una sensación, como decía antes, que crea el cerebro y no es que estés loca, no es que te lo inventes, es que son tus células, las neuronas, que funcionan mal porque de tanto estímulo al final funcionan mal. Y para regularlas, pues a veces fármacos, como tú decías, la duloxetina, la mitriptilina, todo este tipo de cosas, pues, pues ayudan a que la mujer sienta menos dolor. No porque esté loca, como tú dices muy bien, no, sino porque eso ayuda a todos los mecanismos que regulan la creación de la sensación En la del dolor. nocicepción del dolor, Exacto, la sensación dolorosa. exacto, la nocicepción, muy bien, muy Y bien. bueno, sobre eso ya te lo iremos, ya sobre eso tendremos a un especialista en dolor que nos explicará los mecanismos de dolor y cómo funcionan Pues los eso fármacos. es muy importante que lo Eso será en hagáis, otra charla. Eva, es muy importante que lo hagáis Sí, no, sí, porque pero sí, el problema de todo esto es que como yo bajo mi punto de vista, ¿vale? Nosotras como pacientes es muy complicado que entendamos cosas tan básicas como el funcionamiento del dolor. Es que estamos sí, hablando de yo, cosas muy yo creo, complejas y yo creo que no es necesitamos, tan difícil. O sea, si, al pero final porque no es, se paran a explicárnoslo, es lo que yo siempre hablo contigo. Eva, no. Ya no es porque no se van a explicar eso, porque muchas veces yo no lo entiendo. Y como yo no lo entiendo, no te lo sé explicar sencillo. Mira, Claro. el dolor. El dolor es un mecanismo, es una sensación que crea el cerebro en respuesta a un A un estímulo estímulo dolor. de peligro. Te quemas la mano y te dice, o sea, tú notas que te quemas la mano, que hay un nervio que envía una señal al cerebro y dice, oye, se está quemando la mano. Entonces él te dice, aparta la mano. ¿Cómo te lo dice? Te duele, ¿no? O tienes una apendicitis y te vas al médico. O tienes una endometriosis y te vas al médico. Imagínate, imagínate que esas células estuviesen, no en el momento de quemarte, no en el momento de romperte un hueso, si estuviesen continuamente recibiendo la sensación, le duele, le duele, le duele, le duele, le duele, y te estuviesen diciendo, apártate, 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 ¿no? Las secciones, hay un problema, hay un problema, hay un problema, y tú dices, apártate, 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 con, con, eh, y la manera de decirte que te apartes es, te duele. Y como tú no te Claro. apartas, entre comillas, no te apartas, como tú vas al médico, no te hacen caso, no te dan tratamiento, te sigue doliendo, sigues un tal, al final el cerebro, esas células se vuelven locas y dicen, Sí, claro. esto es que yo grito poco, tengo que avisar más fuerte de que duele. Con lo cual, y todo eso es a base de neurotransmisores, bueno, todo esto lo explico así, pero aquí hay cambios químicos en el cerebro, hay cambios eléctricos en el cerebro, y al final esa célula acaba funcionando mal, pero contagia a la de al lado, contagia a la de al lado, contagia a la de al lado, y al final, claro, la célula que se encarga de procesar el dolor del útero está una, pero como contagia a las demás ella, te duele el útero, te duele la barriga, te duelen los hombros, por eso tantas mujeres tienen fibromialgia asociada, colon irritable, porque al final, y es un trastorno neurológico, no es un trastorno Sí, psicológico, no es un trastorno psiquiátrico, es un trastorno neurológico.
y que ahora estamos empezando a verlo por resonancia en algunos casos. Y yo creo que seguiremos, avanzaremos más aún. En los próximos años, a mí me da rabia hacerme viejo y jubilarme, porque no podré ver todas las cosas que van a pasar en los No te próximos puedes años. jubilar. A ver qué No, 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 hacemos. no, 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 no me voy a jubilar, no me voy a jubilar, pero que me dará rabia. Un día si me jubilo me dará rabia. Porque yo creo que estamos avanzando mucho en cosas muy importantes y que quizá para las familias que ahora tienen 40, 42 años, quizá ya han pasado muchísimo, pero para las que tienen 14, 16, 18, yo creo que tienen por ejemplo, un camino de esperanza importante. Yo creo que van a tener muchas posibilidades en el futuro, en tratamientos nuevos, Hombre, de maneras de entenderlo diferente. yo espero que sí. Todo esto se está haciendo para intentar que todas esas niñas que están recién diagnosticadas pues tengan una mejor calidad de vida y no les pase como nos ha pasado a nosotras, evidentemente. Claro, claro. Pero hablando de tratamientos farmacológicos, todo el mundo nos pregunta por los efectos secundarios de mi amigo el Decapeptyl. ¿Qué opinas? Porque yo sé que el Tú, Decapeptyl no te gusta mucho, ya, yo ya sabes lo pero que pienso del Decapetil. El Decapetil es un fármaco que da muy bien en según qué circunstancias, en según qué casos, pero yo en mi unidad lo utilizamos muy poco y a corto plazo. Algunas mujeres tenemos a largo plazo, ¿eh? Pero vamos, te diría los nombres de ellas, ¿eh? Somos 8 sí, o sí, sí, 10. claro. Porque, Pero ¿cuáles son los efectos secundarios que tú más notas en las pacientes que toman Decapeptyl? mira, Porque es algo que a la gente le llama mucho la atención. Porque por ejemplo, ya sabes que hay tratamientos como, por ejemplo, el Mirena, que además se utiliza muchísimo, lo ponéis muchísimo como ginecólogos, o otros óvulos de diazepam por el dolor vaginales crónico, sí. para dolor crónico. Además, una de las cosas que más se está utilizando es, evidentemente, la fisioterapia, Ujú. porque es algo que necesitamos todas las personas que padecemos endometriosis, porque tenemos problemas de suelo pélvico, el 100%. Pero una de las cosas que más nos preguntan es cuáles son los efectos secundarios, porque claro, no sabes si el efecto secundario, o sea, si la patología o lo que tú sientes es un efecto secundario de la medicación o es que tienes otra patología, o sea, añadida a la endometriosis. Me explico. Esa fatiga que tú sientes, en mi caso, por ejemplo, Ujú. cuando yo no me puedo levantar, me cuesta levantarme, hay algunos días que es que me duele el pelo o tengo hiperalgesia, bueno, que me duele todo. Me duele hasta ponerme la tira del sujetador. No me puedo ni subir los pantalones. Es como un... Esto no sé si es un efecto secundario de la medicación que me tomo o es que tengo otra cosa más. Mira, em, hay, hay dos maneras desde el punto de vista. O sea, el tratamiento de la endometriosis, em, el tratamiento de la endometriosis es hormonal, básicamente. Básicamente es hormonal. Y hay dos estrategias para tratarlo. Una es hacerle creer al cuerpo que estás embarazada y otra hacerle creer al cuerpo que estás menopáusica. ¿Vale? Em, ¿Y em, eso cómo bueno, se equilibra? bueno, pues tienes, al final, lo que intentamos es que el endometrio esté inactivo. Y el endometrio se inactiva durante el embarazo, porque la mujer ya está embarazada, y durante la menopausia, porque ya la mujer ya no tiene actividad. Entonces nosotros intentamos crear un, un estado parecido a una de esas dos. El problema está en que los efectos secundarios de la menopausia pues son muy intensos. Las sofocaciones, la sequedad vaginal, el nerviosismo, el insomnio. Pero La depresión, a largo plazo, depresión, la osteoporosis, falta de calcio, falta de calcio, claro, trastornos del riesgo de del infarto, sueño. Sí. trastornos del sueño. Hay un montón de cosas. Y muchas veces eso va acompañado pues, de fatiga crónica y de problemas de ese estilo. Entonces, claro, tú tienes una mujer de 30 años, de 35 años, eh, con menopausia hasta los no sé cuántos, porque luego hay mucha gente que no sabe que existe una cosa que se llama ADVAC, que es un tratamiento que tú añades al Decapeptyl para evitar los efectos secundarios.
Y luego además, la eficacia en general de las dos estrategias, la del embarazo y la de la menopausia, la eficacia es muy similar. Con lo cual, pues dices, bueno, si la eficacia es muy similar y una terapia, una estrategia tiene menos efectos secundarios que la otra, pues intento utilizar de menos efectos secundarios. Y además, y además, una estrategia es mucho más cara que la otra, porque ya sabes el precio del decapentil. Y hay mujeres que no son recetas de la seguridad social. Y eso tiene exacto. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, nosotros intentamos que el decapentil, utilizarlo cuando lo necesitamos, pues siempre intentamos buscar alternativas mm, igual de eficaces, mejor toleradas y más económicas, que son básicamente los fármacos que más utilizamos son los gestágenos, que son un tipo de hormona que también tiene. Ya no utilizamos algunos antiguos, como eran el danazol o la gestinona, que muchas mujeres no, igual habéis oído hablar, pero ya muchas veces, ya hoy en día, hace años no se utilizan, que también eran muy eficaces, porque eran muy eficaces, pero tenemos efectos secundarios vamos, espectaculares, Ya. espectaculares, incremento de peso, cambio de voz, vello, bueno, alteraciones metabólicas, era un, tienes que estar muy encima de eso. Entonces, la verdad es que con los gestágenos, que son la típica hormona femenina, conseguimos en general buenos resultados. Es verdad que tiene muchos efectos secundarios en algunas mujeres. Y entonces es verdad que tienes que ir muchas veces probando. Te doy uno, que el que te va a ir bien, pero puede que no te vaya bien, entonces tengo que cambiártelo, tengo que ir jugando. Tiene el problema de que cuando los das, muchas veces las mujeres sangran. Tú lo que quieres es que no sangren, que ellas van teniendo sangrados irregulares. Y bueno, tienes que ir jugando, tienes que ir ajustando la dosis. Es muy importante que la mujer tenga un acceso fácil al médico, que pueda preguntarte, que pueda llamar, que pueda... Claro, Ya, pero ¿cuántas pasa? A mí es que eso me hace mucha gracia. ya, ¿Eso cuánto pero dices que pasa? bueno, ya Porque pasa de cuántas mujeres estamos hablando, porque ahora mismo acceso a un médico es, vamos, que te tocar de la lotería de Navidad es es más más fácil. fácil, ya. Pero fíjate, una cosa que nosotros hemos hecho en la unidad es, ya hace tiempo, incluimos una enfermera en la unidad, que se Hombre, encarga muchas las veces de... enfermeras, el nivel de las enfermeras comunitarias debería estar en un altar. Claro, y el de estas expertas en endometriosis, pensamos en incluir una segunda, porque una profesional bien entrenada y bien informada y que además la enfermera por formación siempre está más cerca del paciente que el médico. El médico somos más, ¿no? Como... En cambio, la enfermera está mucho más cerca del paciente. Y una enfermera que tenga formación, lo que tú decías antes, formación en endometriosis, puede ayudar muchísimo. Puede ayudar muchísimo. Claro, pero porque el trabajo de una enfermera es acompañar al paciente y formar al paciente, no Efectivamente, solamente efectivamente. tomarte la temperatura y el peso. Claro. Pero es que ahora mismo se las está utilizando absolutamente, o sea, no se está trabajando a nivel enfermería como se debería. Hay que utilizar a las enfermeras porque son los que acompañan y forman al paciente. Es que yo a Claro. las enfermeras las ponía un altar, Yo, de yo, verdad. yo, O sea, yo soy el defensor yo, acérrimo de las enfermeras y creo que las absolutamente. enfermeras deberían ser capaces de, si tú me llamas y yo soy una enfermera y me dices, oye, ¿qué estás practicando? Me están diciendo, pues tómate estas otras. Y eso debería haber como prescripción, no, tiene que venir el médico que es Dios y firme, por Dios. Ya, lo que pasa que es que esto ya sabes cómo funciona. Es que Ya, no, ya, no por tiene. desgracia es Pero así. entonces, tú lo que crees es en un tratamiento personalizado o sea, lo que estábamos Claro, comentando antes era un claro, tratamiento personalizado por claro, paciente. claro. Hay que ver, primero, cada paciente es, no es una paciente, no es la misma paciente, tú no eres al igual que cuando tienes 20 años. ¿Vale? Hombre, claro. Porque tus intereses a los 20 años eran unos y ahora a los 30 son otros.
Yo Tú, 30 ya se me olvidó. bueno, ya, pero parece que tengas 30, ¿eh? Oye, Es y es verdad. que te adoro. No, Pues pero no, porque me quedan algo más de 15 días para cumplir los 40. Aquí donde me ves. no, tú te ¿Cómo equivocas. bueno que no, que no? Tú te El equivocas, tú 13 te de equivocas. febrero hago 40 No, tacos. no, tú estás confundida. Mírate el DNI que estás confundida. Ya, lo que quiero decir es que la misma mujer puede tener una necesidad a los 20 años. Imagínate, una chica de 18 años que tiene mucho dolor, pero que con analgésicos va bien. Y no tiene mucha lesión y tú la mantienes con analgésicos. Pero a los 20 se echa un novio y lo que no le interesa es quedarse embarazada. Pues a lo mejor puedes darle anticonceptivos que antes igual no les hacía falta. Luego decide que deja al novio y, y decide que, oye, que la vida es corta y que hay que aprovechar y decide no utilizar pastillas, utilizar el preservativo, tiene relaciones con más personas, utiliza el preservativo. Pues a lo mejor tú le puedes decir, pues deja las pastillas y tal. O imagínate que llevaba un DIU, un Mirena, pero el Mirena, si tiene relaciones con mucha gente, te encuentra riesgo de infección, con lo cual a lo mejor le interesa. Tú tienes que ir o a lo mejor ahora le interesa quedarse embarazada, ¿no? Tú tienes que ir acompañando a esa mujer para, bueno, pues para ver cuál es el mejor tratamiento en cada momento. Y luego además tienes que ver que hay mujeres que bueno, tienen azúcar, o tienen sobrepeso, o están muy delgadas. Entonces, o tienen la piel muy grasa. Entonces tú tienes que buscar, bueno, en cada mujer, qué pastilla es la que tú crees que le va a sentar mejor. Te puedes equivocar, ¿eh? De hecho, muchas veces te equivocas, porque tú sabes una cosa y Son ella, personas, porque ¿no? cada, Yo sé. cada- cada mujer es tal. Entonces, bueno, pues ella tiene que poder acceder, si no al médico, por lo menos a la enfermera, a la enfermera especializada de la unidad de endometriosis, para decirle, oye, que Georgina, en nuestro caso, que nuestra enfermera se llama Georgina, que esas pastillas me dan no sé qué. Entonces ella, pues, o se las cambia, o seguro que se dice un momentito y habla con la doctora, ¿no? Y habla con alguno de nosotros, y así se trata, pero tienes que ir acompañando siempre a la mujer. Esto, yo a veces le explico a las mujeres que eso es como la ropa. Tú no puedes salir a la calle desnuda. Vale, estamos de acuerdo. ¿Pero qué ropa te vas a poner? Bueno, pues no sé. Ahora ponte ropa de abrigo. Que más día que una nevada del copón. Y en unas heladas, Sí, sí, sí. claro, no vayas con manga Sí. corta. No vayas con manga corta. Pero a lo mejor en verano puedes ir con manga corta. O a lo mejor vas con manga corta en verano, pero resulta que vas a una fiesta de ultracopete y tienes que ponerte un vestido. Bueno, pues vas cambiando, ¿no? Pues eso es un poco. Y hoy en día tenemos, primero, los fármacos, el tratamiento estándar, el tratamiento, dijéramos, oficial de la endometriosis, pero tenemos un montón de tratamientos complementarios, de cosas complementarias que también ayudan mucho y que muchas mujeres solo con eso ya tiran. Con lo cual tú tienes que ir eh, buscando cuál es Sí, la bueno, mejor jugando un poco al manera. tenis, como yo le llamo. Sí, un Oye, ¿y poquito. qué opinas del tratamiento no farmacológico? O sea, me explico. Infiltraciones, este tipo de Depende, tratamientos que se mandan desde unidades del dolor. depende, porque eso ya es sobre todo es para el dolor. Entonces, muchas veces el dolor, tú tienes endometriosis y te duele. Pero cuando tienes un dolor, tú tienes tendencia como a encogerte, ¿no? Te pones así. Eso es porque realmente el dolor te produce una especie de contractura muscular, pero esa contractura Mm, muscular también puede ser dolorosa, ¿no? sí, Tú claro. tienes una rampa y es muy doloroso. Pues a veces los músculos de la pelvis, que son muy fuertes, porque para evitar que los órganos se caigan, los músculos tienen que ser muy fuertes, em, lo que se contracturan y duelen mucho. Y a veces Sí, esa claro. dolor se mantiene. Y ahí es cuando entra la fisioterapia, cuando entran las infiltraciones. Entonces tú como médico, tienes que pensar que esa mujer, el dolor que ella se queja, tienes que buscar signos y buscar preguntas que te guíen para saber si es un dolor solo de la endometriosis o hay más cosas alrededor. Porque claro, si te duele mucho la endometriosis, tómate las pastillas, me sigue doliendo, pues no puede ser. Claro, tienes que pensar que la mujer siempre que va al médico y siempre que se queja es porque le pasa algo. No va al médico a tocar las narices al médico. Nadie tiene ganas de ir al ambulatorio, pasarse una hora en el ambulatorio
para molestar a aquel señor o aquella señora. Va Yo porque siempre le he dicho molesta. que si está bueno el médico me acercaría más veces. Bueno, ya, pero en general los médicos no somos muy atractivos, ¿no? Tenemos todos ya. eh, pero no es lo habitual. O sea, la gente va al médico porque se encuentra mal. Hombre, Entonces claro. tú tienes que pensar que si esa mujer vuelve, es que igual viene algo más, que tú no sabes ver, ¿no? Y la endometriosis, las contracturas musculares, todo ese tipo de cosas, tienes que pensar en ellas. Si las tienes, cuando entran en juego, pues fisioterapia, infiltraciones, ese tipo de cosas, pero también tienes que pensar en la nutrición, aconsejar cambios en los hábitos alimenticios. El ejercicio físico ayuda. O sea, el ejercicio físico, no sé si tú lo sabes, el ejercicio físico modula cómo las hormonas actúan en el cuerpo. Con lo cual, Produce endorfina. Y la ¿eh? endorfina es el Claro, ejercicio claro, físico claro, produce claro, endorfina, que claro, la claro, endorfina claro. es un Te calma modulador el del dolor, dolor. te calma el dolor. Pero también no solo eso, sino que, por ejemplo, las niñas que hacen ejercicio físico moderado, ¿no? Que hacen gimnasia, juegan en la calle, ¿no? Cosas moderadas, tienen menos endometriosis que las niñas que son más sedentarias o las que hacen deporte físico de alta competición. O Fíjate sea, qué curioso. No bueno, sabía. porque la manera en que ese ejercicio hace que los Modula. estrógenos actúen en el cuerpo, hace que el riesgo aumente o disminuya. Entonces, pues eso, tú tienes que aconsejar a la paciente, pues que ya sé que te duele, pero intenta moverte, intenta hacer cosas. Yoga, pilates, todo ese tipo de cosas ayudan mucho. La nutrición, lo que te decía, hay alimentos que en la endometriosis hay una base inflamatoria. Sí, claro. Y hay alimentos que lo que hacen es eh, aumentar la inflamación, con lo cual vas a Sí, encontrar son peor, proinflamatorios. Sí. claro. O alimentos antiinflamatorios o antioxidantes, ¿no? Pues te vas a encontrar mejor. Y ese tipo de cosas muchas veces los olvidamos los médicos y no las decimos. Y yo creo que todo eso hay que informar a los pacientes, explicarles. Bueno, iba a decir perder y es mentira, no hay que perder un rato, hay que invertir un rato. Pero eso Porque, es invertir en el bienestar del paciente. claro, bueno, y en el paciente y en el tuyo. Si la paciente se encuentra mejor, va a venir menos veces, ¿no? Evidentemente, con lo cual vas a tener la Estoy haciendo, menos veces claro, estoy frecuentes. haciendo broma, ¿eh? Eh, No, no, al contrario. Oye, yo tengo una pregunta y un poco Dime, tal. sencilla, por favor. Es súper sencilla. ¿Por qué recomendáis embarazo? Porque a mí me han estado dando el Un petardo. momento. Yo no te he recomendado un embarazo nunca. Y siempre les digo a las pacientes que un embarazo, como tratamiento, puede ser bueno para la enfermedad. Puede ser que sí, ¿no? Que la enfermedad mejore y tal. Pero efectos secundarios tiene la leche de efectos secundarios el embarazo, ¿eh? Y además, cuando tú acabas el tratamiento, los efectos secundarios se quedan y cada vez van a peor y crecen y te piden dinero y luego te acaban echando de casa y te dan disgustos. No. Un embarazo Vale, ha pero de ser una cosa, ha de ser una cosa que tú desees y que tú quieras porque tú quieres, no porque tengas endometriosis. ¿cómo te quiero? Para empezar. Pero hay una cosa, sí, es verdad, o sea, para empezar, pero yo quiero que me cuente qué es lo que sucede cuando una paciente, porque yo en esto ya estoy curtida, pero ¿qué es lo que sucede cuando una paciente de endometriosis se enfrenta a un FIT? ¿Se presenta a qué? FIT, A una a FIT. un FIT, Bueno, a sí, un sí, tratamiento sí. maravilloso donde te ponen estrógenos a cajoporro. Mira, hay por lo menos, que yo sepa, hay cuatro estudios que lo miran, ¿vale? Y los cuatro coinciden de que de media las mujeres no empeoran, ¿vale? De media las mujeres no empeoran por la FIP. No es tan peor después de la FIP que antes, de media. En medicina siempre vamos con trampas. El que de media todo sea igual, no quiere decir que no haya alguna desgraciada que le siente como el culo, ¿eh? Que puede pasar, que puede pasar. Pero no es lo habitual, no es lo habitual. Eh, Tienes que, de nuevo, mirar bien a la paciente, saber lo que tiene, saber, por ejemplo, tengo una paciente pobrecita, que además era amiga o compañera de una ginecóloga del hospital, que, que en un centro de FIT de Barcelona, cada vez
quedaban estrógenos, tenía una lesión en un uréter, cada vez que daban estrógenos, aquello se le cerraba, la mujer empezaba a hacer unas obstrucciones renales brutales y decía, es que tienes cólicos nefríticos, es que no podemos seguir, paramos. Pues, o sea, claro, pero esa además fue pobre porque además encima se cebaron con ella, ¿no? Pero en general yo creo que se puede recomendar a las mujeres que hagan FIP. Luego es verdad que ahí entremos en muchos matices, en que si es mejor operar antes de la FIP, si no, bueno, ahí ya serían discusiones más especializadas. Pero yo creo que, volviendo a tu punto inicial, el embarazo debe ser una cosa que decida la paciente porque le va a cambiar la vida, que no tiene que tener prisa por embarazarse, que el hecho de tener endometriosis no significa que seas estéril. Solo un 30 o un 40% de las mujeres con endometriosis tienen dificultades para quedarse embarazada. Joder, pero es un 30, estamos hablando de un 30%, 30-40%, a mí ya me parece una exageración. Ya, pero te puedo decir al revés, un 70% se quedan embarazadas cuando quieren. Sí, bueno, pero aún así Ya, me sigue pareciendo una exageración. sí, pero no por eso tienes que corre, Sí, corre, no por corre, eso es sí, no es, ¿no? no, sí, pero aún Sí. así me sigue pareciendo. O sea, a mí lo que Claro, me parece, entonces lo que tienes que me hacer, parece exageración, y perdona que te corte, lo que me parece una no, dime, exageración dime. es que tú, por tener endometriosis, lo primero que te dicen es, tienes que quedarte embarazada. Claro, eso es una exageración. A eso iba, porque a lo mejor resulta que tú eres del 70 que sí se queda. Y además, que el embarazo a lo mejor es un buen tratamiento para la enfermedad, pero cuando tú dejes de estar embarazada, la enfermedad sigue estando allí. Eso es lo que yo quería saber. La enfermedad Porque sigue claro, es que la estando enfermedad allí. no se va a ir por orden No, divina. no, pero es que es lo mismo cuando doy un tratamiento médico. Tú vienes a mí y te tomas las pastillas, Eva, ¿y qué bien estoy? ¿Y qué bien estoy? Y las dejas, y mentira, no estabas tan bien. La enfermedad estaba allí. No somos, es una enfermedad crónica que no curamos. Eso es muy importante, que además también me lo voy a poner aquí, me lo voy a tatuar, porque la gente piensa que cuando, otro mito fantástico y maravilloso, tengo la menopausia, ya no tengo endometriosis. Mentira, un 4% de las mujeres con, menopausia, con endometriosis que llegan a la menopausia, siguen con síntomas. Hace muy poco operé a una que le habían quitado, se encontraba ahí un follón cuando la operaron, le quitaron los ovarios y estaba menopáusica, tenía ovarios, estaba menopáusica. Bueno, pues estaba con morfina. Pues si tienes aquí un follón, hay que operarte. La operé y la mujer a los 3 días se estaba sin morfina. Claro, hay muchos mitos. Con la menopausia se cura, sí, pero no siempre. Con el embarazo mejora la enfermedad, sí, pero no se cura y no mejora siempre. Pero eso es lo que siempre hemos hablado. Además, esto yo creo que lo hablamos desde cuando nos conocimos por primera vez en el Congreso de los Diputados. Sí, sí, sí. Falta de información. Falta de Falta información. de información. O sea, Falta de formación e información y falta información de tienen que ir formación. siempre de la mano. Efectivamente, O sea, efectivamente. no hay más. Pero, ¿y tú qué crees? Porque hay otra cosa que también nos preguntan mucho. ¿Tú qué crees que es mejor? ¿La menopausia inducida o la menopausia natural? Yo creo que la natural. Porque a mí es que es como se me va a quitar, ¿no? Además es algo que yo no tengo endometriosis, a mí se me quitó cuando tal. Pues no, yo creo que sigue estando, lo que pasa es que no te da guerra. Hay un Claro, porcentaje de mujeres que no les da guerra la endometriosis. Ojalá a mí sí, me pasara, claro. Pero les pero digo, lo normal es con la menopausia deje de dar guerra, pero algunas veces se sigue dando guerra. La endometriosis, o bien te operan y te hacen una cirugía súper radical y te quitan el útero, los ovarios y te quitan toda la enfermedad, que no siempre se hace. No digo, te iba a decir es posible, no, te he operado, estás bien, no, y te he dejado enfermedad. Muchas veces pasa eso. Quizás a lo mejor sí podríamos decir que estás curada, pero cuando te quedas en menopausia la enfermedad se duerme, deja de dar guerra, pero sigue estando allí. oye, y es verdad que solamente se puede diagnosticar a ciencia cierta con una laparoscopia. Bueno, no con una laparoscopia, me explico, con una bueno, sí, con una laparoscopia, biopsiando ese tejido. Hoy en día eso es uno de los paradigmas que ha cambiado en la enfermedad. Hoy en día pensamos que se puede hacer el diagnóstico solo con técnicas de imagen. No, ya no,
pero incluso para hacer muchos estudios, empresas que invierten muchísimo dinero en tal, ya no te piden que los enfermos que ingresen al estudio sean enfermas con biopsia, con laparoscopia, sino con técnicas de imagen. Tú ves la ecografía y dices, aquí hay endometriosis, con eso ya sirve. Ya no pedimos la laparoscopia. Y de hecho, ya no hacemos y creemos que no se deben de hacer laparoscopias diagnósticas. Cuando se hace una operación para operar la endometriosis, hacemos laparoscopia, pero no se deben hacer laparoscopias diagnósticas. No, es que eso yo creo que es tercermundista ya. Bueno, Sí, nos queda muy poquito y yo quería comentar una cosa que no sé si la gente que nos está viendo lo sabe, pero yo es que cuando lo leí por primera vez me pareció una auténtica maravilla y es felicitarte. Yo ya lo hice en privado, pero ahora lo quiero hacer en público. Felicitarte por esa maravillosa operación de trasplante de útero. El primer trasplante de útero que se ha hecho en España lo has hecho tú. Y yo estoy... Mira, es que se me ponen los pelos de pollo. Yo también. Yo la verdad es que es una cosa que me hizo muchísima ilusión. Bueno, tengo que confesarte que cuando la paciente, la chica a la que eso hicimos, me llamó para decirme que le había ido la regla, yo estaba fuera de casa, llegué a casa, estaba llorando. Y después la mujer me decía, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, no, que le dio la regla. Bueno, es muy emocionante. Ya lleva 3 reglas y yo creo que es para ella, pero para muchas mujeres, lo que yo he aprendido, lo que todo el equipo ha aprendido haciendo eso es de cirugía, de coordinación, de tranquilidad en una situación de extrema como esa. Eso lo vamos a poder aplicar a todos nuestros pacientes, incluyendo los pacientes con endometriosis. Yo siempre digo que esto es como Armstrong, ¿no? Que dio un pequeño pasito para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Pues eso ha sido un pequeño paso para mí, pero un gran paso para la cirugía, porque eso nos va a poder expandirse a todas las pacientes. Todas las pacientes se van a poder beneficiar de eso. Evidentemente, además es un gran paso, sobre todo en cirugía, porque es que es lo que te comentaba, Claro. O sea, me parece brutal. Es muy te comento, nos han hecho mogollón de preguntas, pero mogollón. Evidentemente no se pueden contestar todas porque es que no veo. Entonces, te tengo que liar para otra. Bueno. Y como sé que me vas a decir que sí. Sí, ya sabes que soy un hombre fácil. Pues para otra prometo que te dé las preguntas que nos han hecho hoy para que puedas seguir con esto. Pero a mí me gustaría que, ya para cerrar, que nos dijeran dónde pueden encontrarte, porque es una de las cosas que nos han preguntado por aquí y que sí que me ha dado tiempo así que leer ahí en plan... Bueno, lo que decía, yo trabajo en el Hospital Clínico de Barcelona y también tengo una consulta privada en Barcelona y ahora recientemente sabes que he abierto una en Madrid también. O sea que si buscan Dr. F. Carmona en Google, saldré y tendré información. Pero que para todo el mundo, yo creo que la sanidad pública es muy importante. Oye, te voy a hacer una propuesta. Si te parece, podríamos intentar pensar en hacer algún tipo de el experto responde o algo así con los médicos de la unidad de endometriosis del hospital. Claro. Y estas preguntas que tú haces, podríamos, yo qué sé, responderlas desde el hospital, desde la consulta, sí. Porque seguro que hay un montón de preguntas y seguro que podemos agruparlas en bloques y de alguna manera podemos pensarlo y hacer algo así. Sí, claro, a mí me parece esto. Yo sabes que yo me apunto como mareo. A través de Moviendo podemos intentar hacer alguna manera, ¿no?, de colaborar y contestar a estas preguntas que al final muchas veces las mujeres pobres, y además se queda como repositorio en la web de Moviendo y así las mujeres pueden dar información desde allí. Sí, era lo que yo te decía, que lo que más nos preocupaba es que la información que llega desde las redes no es información profesional y es algo que a mí me pone muy nerviosa porque yo no soy profesional, o sea, yo al fin y al cabo soy una paciente. Claro. Entonces, por muy experta que sea y por muy agente de salud y por muy estudiosa que yo sea, soy una paciente. Mi visión no es la misma que la tuya. Entonces, yo puedo hablar desde mi experiencia, pero yo ni te voy a recomendar un medicamento, yo lo que voy a hacer es decirte, te vas a un especialista. Y por eso se creó esto, para tener otra cosa que decirte, que sepas, os voy a hacer un anuncio que yo creo que es primicia mundial.
he escrito un libro sobre endometriosis que saldrá publicado yo creo que en abril, pero que a partir de hoy o a partir de mañana debería estar anunciado en la web. Lo va a publicar Grijalbo, Penguin, y la verdad es que ha quedado muy chulo, ¿eh? Me gusta mucho cómo ha quedado. Pues nada, lo leeremos. Muy de divulgación y muy de información, ¿no? Pues lo leeremos. Y muchos de los temas que has ido diciendo están ahí. Pues nada, lo leeremos y lo traeremos aquí. Ya sabes que yo no me pierdo nada. Bueno, ya. Pero quedamos en hacer eso con los profesionales. O sea, que no lo dudes, que lo haremos. No, ya entraremos ahí tú y yo a ver cómo lo hacemos y organizamos todo esto, porque desde luego, y yo sobre todo quiero darte las gracias por tu tiempo, que yo sé que estás hasta aquí de trabajo y por que siempre tienes un huequito para mí cuando te llamo en plan. Sí, pero de verdad yo creo que lo que haces es muy importante. O sea, informar, divulgar, difundir que existe una enfermedad que se llama endometriosis y que muchas veces está silenciada y que muchas veces las mujeres sufren y callan y se aguantan. Bueno, yo soy a la que veis, pero realmente tú sabes que esto no es mío. Ya. Este proyecto no es mío. Este proyecto es un poco de, pues eso. De muchas personas, ¿no? Y... Lo que pasa es que, bueno, yo soy la que está aquí delante de la cámara, pero ya sabes que a ti la cámara te quiere, tú ya lo sabes, ¿no? Sí, me quiere mucho. Lo que pasa es que ninguna se pone aquí. Pero me ha tocado a mí, pero bueno, la verdad es que para mí es un placer tenerte aquí, Paco, ya lo sabes. Yo desde que te conocí te lo dije, que para mí eras un grande y para mí eres un grande. Muchas gracias. Y desde la mayor admiración. Pero de verdad que todo el mérito es vuestro, ¿eh? Que sois los que subís la enfermedad. Porque si no estuvieras ahí, no pero el mío es muy pequeñito. Sí, pero menos mal. Sí, pero a mí no me duele. Bueno, pero yo me drogo. Yo me drogo, ¿sabes? Que yo no tengo ningún problema por drogarme. O sea que, bueno. Y la próxima vez ya hablaremos de... Además, la próxima charla te invito porque vas a ser una psicóloga. Vale. Vas a una psicóloga de dolor. Va a estar muy bien. Vale. Y además vamos a traer a nuestro amigo que también estuvo con nosotros en Bruselas, al investigador Fran Artacho. Muy bien. Sí, además sabes que es un tío que yo admiro mucho. Así que ya... Esa es una cosa que me falta en la unidad. Alguien que haga investigación básica. Y él hace investigación básica. No te preocupes, que yo sobre eso te iré mandando los estos. Sí. Y hay que... tenemos que hacer un montón de cosas, que tenemos 2 proyectos contigo. Madre mía, Paco, hay que currar. Pues venga. Como decimos en Cataluña, sensación la feina. Bueno, un placer enorme, que ya te hemos robado mucho tiempo. Muchísimas gracias por todo. Es un placer verte como siempre y dentro de poco hablamos. Muy bien. Da un besito a esas preciosidades que tienes por ahí. Sí. No te puedo decir que están un poquito en fase de enviar darles la patada para que a ver si ya paran de hacer estas cosas. Muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Besitos desde Madrid. Hasta luego. Chao.